Comienza a estudiar gratis programación e inteligencia artificial en ere.team y descubre por qué en español nadie explica mejor. El 21 de mayo, la semana pasada, se presentó un video en YouTube y en varias redes sociales, no solamente en YouTube, en el que anunciaban la colaboración entre Jonathan Ive y Sam Altman. Jonathan Ive, el jefe de diseño de Apple en los tiempos de Steve Jobs, es decir, la cabeza maestra detrás del diseño de productos como el iPhone, el iPad, el Apple Watch, y Sam Altman, el jefazo de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT. Entonces la pregunta que nos hacemos, yo también me la hago porque yo tengo bastantes dudas, es: ¿Sam Altman es el nuevo Steve Jobs? Porque se junta con la mano derecha de Steve Jobs para diseñar un nuevo producto, diseñarán el nuevo iPhone. Jonathan Ive logrará junto a Sam Altman replicar el éxito que logró con Apple. Vamos a hacer un repaso rápido por el perfil de Jonathan Ive y el perfil de Sam Altman para entender qué aporta cada uno. Ya sabemos que Ive fue el jefe de diseño en Apple y que Sam Altman es el CEO de OpenAI. Ok, pero ¿cómo llegaron hasta ahí, no? ¿Cuál es su trayectoria profesional? Johnny Ive es del Reino Unido, es inglés y estuvo en Apple desde 1992. Recuerden que Apple despide a Steve Jobs en 1985. Es decir, que Johnny Ive llega a Apple en el tiempo en que Steve Jobs no estaba. Y lo curioso es que Steve Jobs regresa 5 años. O sea, miren, Johnny Ive aguantó 5 años en una Apple sin rumbo, que no iba para ninguna parte, donde las decisiones bloquean muchas ideas creativas, porque los jefazos son los que dicen sí o dicen no. Entonces dice que él ya estaba a punto de renunciar a Apple, ya estaba cansado, hasta que llegue Steve Jobs con su mentalidad de diseño, y Steve Jobs se convierte prácticamente en el aliado de Johnny Ive, porque Johnny Ive le llevaba ideas a Steve Jobs, muchas veces pensando que tenía que sustentarlas. Él mismo lo cuenta que antes de Steve Jobs tenía que sustentar sus ideas con largas presentaciones, ¿no? Y con Steve Jobs era simplemente mostrar el prototipo y Steve Jobs le decía: esto está genial, hay que hacerlo. Y le explotaba el cerebro a Ive porque decía: wow. No tenía ni que explicarle nada. Uno de los ejemplos más clásicos es cuando Ive le presenta el ASA para la iMac, la primera computadora de la nueva era de Steve Jobs, cuando Steve Jobs vuelve. Entonces tenía colorcitos, tenía un ASA arriba. Esa ASA aumentaba el costo de producción, el costo de fabricación. Entonces él fue donde Steve Jobs le mostró el ASA y Steve Jobs dijo: me encanta, me fascina, hagámoslo así. Luego le dijo: podemos hacerlo en varios colores. O sea, las decisiones se tomaban tan rápido que eso permitió que juntos hagan una simbiosis, una sinergia, y gracias a esa sinergia, Jonathan Ive como el creativo principal, pero con el respaldo de Steve Jobs, que tenía la capacidad de ejecutar, la capacidad de decidir, y si alguien se oponía a sus decisiones, Steve Jobs pues rompía cualquier oposición por el cargo que él tenía. O sea, sin Jobs, Ive no hubiera logrado lo que logró, y viceversa, obviamente. Yo lo sé, pero quiero que se graben eso cuando hablemos de Altman, ¿no? ¿Qué producto diseñaron? El iMac del 98, el que les decía hace un momento, con un ASA, ese computador es pieza de museo. El iPod de 2001, el de 1000 canciones en tu bolsillo, el que revolucionó la industria de la música y el que hizo que Apple empiece a crecer durísimo. El iPhone de 2007, el iPad, la MacBook Air, la MacBook Pro y el Apple Watch. Después de la muerte de Steve Jobs, Johnny Ive siguió siendo el encargado de productos y su último producto en Apple fue el Apple Watch. Después de irse de Apple en 2019, funda su empresa Lovefrom. Se ha encargado de atender a empresas en diseño, ser consultores de diseño. Incluso Apple es cliente de Lovefrom, pero pues no es lo mismo, ¿no? No tiene capacidad de decisión, simplemente ejecuta órdenes por encargo. No es lo mismo que tener el poder creativo dentro de una gran empresa tipo Apple. Por eso no hemos escuchado mucho de Johnny Ive después de su salida de Apple. Y hace 2 años funda una empresa llamada I.O., que no tiene producto, pero ya han estado conversando mucho con Sam Altman. De hecho, eso ya se sabía desde hace tiempo, ¿eh? Ahora lo han hecho oficial, pero ya se sabía que estaban en conversaciones para crear el siguiente dispositivo que pueda hacer el siguiente gran paso. No el iPhone Killer, todos quieren ser el iPhone Killer y creo que nadie lo va a lograr, pero sí el siguiente gran dispositivo, porque desde el Apple Watch no ha habido un siguiente gran dispositivo. Todos son continuistas, ¿cierto? ¿Qué dispositivo revolucionario ha habido? Ninguno. Las Apple Vision Pro intentaron ser un producto disruptivo, un producto innovador, un gran nuevo producto, pero terminaron siendo un fracaso. Entonces, después del Apple Watch no ha habido un gran producto.
Han habido intentos. Hay por ahí aparatitos que te graban las reuniones y tal, pero son productos muy de nicho, ¿no? Apareció el Human AI Pin, ¿se acuerdan? Que supuestamente era una vaina acá que te ponías al pecho con un imán y que tenía un proyector, pero terminó siendo una basura. Todos esos productos no sirvieron para nada y todos llegaron con una gran promoción que serían el próximo gran dispositivo, el iPhone Killer, nada. Entonces, ya han habido intentos, ¿ah? Lo que van a hacer Ive y Allman no es algo nuevo. Entonces la duda está ahí, ¿no? ¿Lo van a lograr esta vez? ¿O realmente será otro tropezón como muchos más se han tropezado? Ahora, veamos rápidamente un perfil de Sam Altman. ¿Quién es Sam Altman? Bueno, es el CEO de OpenAI, pero antes, ¿qué era? ¿Cómo llegó hasta ahí? Sam Altman estudió en Stanford y la dejó. Esa historia es clásica, ¿no? El emprendedor que deja la universidad para hacer su startup. Y sí, dejó la universidad para crear su startup. Loop era una especie de app tipo Foursquare. No sé si alguno de ustedes tiene los años para recordar Foursquare. Como una red social en mapas, que tú ibas marcando los lugares cool. Tú encontrabas un restaurante cool, chévere, y lo marcabas en Foursquare, ¿no? Y ahí la gente se juntaba y podían coordinar, encontrarse en ese lugar, ¿no? O dejar sus comentarios. Incluso si tú eras el primero en pinear un lugar, te convertías en el alcalde de ese lugar. Pero Loop era algo similar a Foursquare muchos años atrás, muchísimos años atrás. Estamos hablando de 2005. Loop no fue un gran éxito, tampoco fue un fracaso. De hecho, Sam Altman siempre ha sido fan de Apple. Él estuvo en una WWDC donde él da una pequeña charla muy pequeña hablando de su app en la WWDC, chiquito, flaquito, jovencísimo, ¿no? Y luego vende su app por $43 millones y ya. Pero acá hay un detalle. Él fue una de las primeras empresas en ser impulsadas por Y Combinator. Y Combinator es la aceleradora de startups más importante del Valle, de Silicon Valley, que es una aceleradora de startups, una empresa que te da capital, poquito capital, no es de esas empresas que te dan 10 millones, 50 millones, no, te dan $5,000, que no es nada, te dan $10,000, que no es nada realmente, es un sencillo, es poquito. Entonces tú dirás, ¿y por qué es tan importante la empresa? Porque te financia con ese dinero en las primeras etapas de tu desarrollo, pero lo más importante que te da es mentoría y conexiones. Te mentorea porque tiene detrás gente muy, muy conocedora de la industria y conexiones. Los contactos son de las cosas más importantes del mundo y Y Combinator lo sabe. A las empresas que Y Combinator empuja, las conecta con otras para que puedan relacionarse y crecer más rápido. Entonces ese es el poder que da. Entonces Sam Altman entra a Y Combinator como una de las empresas auspiciadas por Y Combinator y destaca muy rápido por su enfoque, por su capacidad de trabajo, por su ética de trabajo. El tipo es un enfermo del trabajo. Y si ustedes van a ver cualquiera de las personas que llegaron lejos en la vida de los grandes founders, son unos obsesionados del trabajo. No es casualidad, es un patrón que se repite en todos los grandes líderes, sobre todo el mundo de la tecnología. Entonces, el man trabajaba tanto, le daba tanto, se enfocaba tanto, estudiaba tanto, empezó a apoyar a otras empresas que cuando Paul Graham, el líder de Y Combinator, decide retirarse de Y Combinator, elige a Sam Altman como el siguiente presidente de Y Combinator. Entonces se convierte en presidente de Y Combinator y empieza a crecer porque el tipo era un obsesionado. O sea, el tipo es muy visionario, el tipo es muy inteligente, hizo crecer muchísimo más a Y Combinator y gracias a toda la red de conexiones que creó y la experiencia que tenía, es que empieza a reclutar a expertos en inteligencia artificial para fundar una empresa de inteligencia artificial. Él soñaba con una empresa de inteligencia artificial y así es como en 2015 se conoce con Elon Musk. Elon Musk le encanta la visión de Sam Altman porque el tipo de verdad es un tipo con mucha energía, aunque no parece, no es enérgico, pero o sea, tiene la energía, digamos, en su visión, en su capacidad de convencerte. Entonces, Elon Musk también queda encantado con Sam Altman y le dice, ok, yo financio OpenAI y crean OpenAI. Se roban a Ilya Sutskever de Google, uno de los más grandes genios en inteligencia artificial. Se lo roban descaradamente. Después Larry Page deja de hablarle a Elon Musk por eso, por robarle a su principal ingeniero en IA. Bueno, uno de los principales. Y lo traen a OpenAI. O sea, eso fue uno de los más grandes fichajes. En 2018 lanzan GPT-1 y su primer producto, miren, 3 años demoraron en lanzar un producto real, un producto funcional. Elon Musk quiso tener el poder, el control de OpenAI. Sam Altman se negó. Sam Altman dijo, no, tú no vas a tener el control porque Elon Musk quería fusionar OpenAI con Tesla. Y dijo, vamos a fusionarlo. Y como Sam Altman dijo no, Elon Musk le dijo, ok, ¿no quieres? Me voy y me voy con mi plata. Así que no sé qué vas a hacer sin plata. Porque
desarrollar inteligencia artificial requiere demasiado dinero, demasiado. Y ahí es cuando OpenAI se alía con Microsoft. Microsoft le pone mucho dinero, le pone Azure, le dice usa mis servidores, o sea, diviértete, ahí hay poder de cómputo en cantidad, haz lo que quieras. Le da luz verde, le da cheque en blanco prácticamente en uso de servidores. Y gracias a Microsoft es que OpenAI puede entrenar sus enormes modelos de inteligencia artificial y lanzar ChatGPT. Aprende a usar y adaptar la inteligencia artificial en tu vida y trabajo con el curso Inteligencia Artificial para Todos. Un curso en donde el profesor Álvaro Felipe te enseñará cómo funciona la IA generativa y los chatbots más avanzados, técnicas de prompt engineering y uso de herramientas de IA sin necesidad de programar. No permitas que te arrastre la ola de la IA. Comienza a estudiarlo gratis en ed.team/cursos y comprueba por qué en español nadie explica mejor que EdTeam. Y listo, ya tenemos el perfil de los dos. Ahora bien, la gran pregunta, vamos a analizar uno y otro, ¿no? La gran pregunta es, ¿Jony Ive junto a Altman lograrán lo que fue Jony Ive con Jobs? Vamos a analizar un poquito, ¿ya? Como les dije hace un momento, Jobs era el ejecutor. O sea, Ive venía con las ideas, pero Jobs tenía el poder para decir, me encanta, o sea, para entender las ideas de Ive, probarlas, ejecutarlas y poner todo lo necesario para que se lleven a producción. No es poca cosa, ¿ah? Ser creativo es chévere, pero necesitas gente que ejecute. Entonces, Jony Ive necesitaba a Steve Jobs. Sin Steve Jobs no hubiera logrado hacer lo que hizo, sin quitarle méritos. Solamente quiero que analicemos el poder de cada uno, las debilidades y fortalezas de cada uno, ¿no? Y ¿saben qué? Me viene a la mente Wozniak. ¿Sí se acuerdan de Steve Wozniak? ¿Sí? El Woz. Woz es un genio. El problema, ¿saben cuál es con Woz? Que mucha gente, tal vez por hate contra Jobs, viven diciendo que el verdadero genio de la creación de Apple fue Steve Wozniak y no Steve Jobs, porque Steve Wozniak hizo la Apple I, Wozniak estuvo detrás de la Apple II, entonces, no, el genio fue Wozniak, Steve Jobs no era el genio. Ok, y a los que siempre dicen eso, siempre les digo, ¿y qué hizo Steve Wozniak fuera de Apple? ¿Hizo algún gran producto? Ojo, sin quitarle mérito, ¿no? ¿Qué gran producto hizo Woz fuera de Apple? La respuesta es ninguno. ¿Eso hace que sea menos inteligente Woz? No, simplemente eso demuestra que necesitaba la otra mitad, que era Jobs. Igual, Ive, fuera de Apple, ¿logró hacer grandes productos? No. ¿Eso lo hace menos? No lo hace menos, sigue siendo un genio, pero demuestra que necesita la otra mitad. Entonces, nos queda claro que Jony Ive es un genio, pero necesita la otra mitad. Él solo no puede, necesita un ejecutor. Entonces la pregunta sería, ¿Sam Altman es ese ejecutor? Pues analicemos un poquito, ¿no? Altman tiene un poder de decisión brutal. Se enfrentó a Elon Musk. Pocas personas se enfrentan con Elon Musk así. Y se puede enfrentar Larry Page, se puede enfrentar Bill Gates, o sea, gente que está a su nivel. En ese momento, Elon Musk era el que ponía la plata. Sin Elon Musk, OpenAI desaparecía y aún así se enfrentó. ¿Sí me entienden? O sea, muy pocas personas tendrían ese carácter, ese valor para enfrentarse, ¿no? Sabiendo que pueden morir por ese enfrentamiento. Entonces, eso nos dice mucho del carácter de Sam Altman, ¿no? Luego, otro detalle. ChatGPT sale al público por decisión de Sam Altman. Anthropic ya tenía Cloud, Google ya tenía Lambda, OpenAI tenía a GPT 3.5, es decir, ya tenían los modelos, no era algo nuevo. De hecho, Attention is All You Need, el paper, la arquitectura Transformer, sale en 2017. Para 2022 ya no era algo nuevo. El problema es que nadie se atrevía a lanzarlo porque les daba miedo. Les daba miedo liberar al Kraken, les daba miedo que la gente haga un uso indebido, porque sin un buen Red Team, pues la IA puede ocasionarte problemas mentales, puede invitarte al suicidio, puede enseñarte a cómo hacer un crimen sin ser descubierto, cómo envenenar a alguien sin ser descubierto. ¿Sí me entienden? Puede darte recetas para hacer el mal. O sea, puede convertirse en un arma letal la IA si se suelta así nomás. Entonces tenían miedo, tenían mucho temor. Hay una entrevista que le hacen a la gente de Anthropic, el New York Times le hace la entrevista y ellos cuentan que no podían ni siquiera dormir. Cuando liberaron a Cloud sentían que estaban liberando una bomba atómica, se sentían como el piloto que soltó la bomba en Hiroshima. ¿En serio? No exagero, ¿ah? Tenían ese miedo de vamos a destruir el mundo. Y tú dirás, tanto miedo. Es que, señores, ahora lo sabemos, pero en ese tiempo, en ese momento, no existía en el público una inteligencia artificial. Nadie sabía qué pasaría. Sam Altman decide, saquémoslo. Sam Altman decide, saquémoslo, publíquenlo. Y la gente se queda como, ¿qué? Publíquenlo, pero no está listo, publíquenlo.
O sea, a lo que quiero llegar es que Altman tiene un poder de decisión brutal. Muy pocas personas tienen la mente tan fría para tener ese poder de decisión. Eso es algo similar a Steve Jobs. Steve Jobs también tenía ese poder de decisión brutal, firme, en el que no había forma de que alguien pues lo tumbe o lo haga dudar, ¿no? Era muy decidido. Entonces, por ese lado, está muy bien. Pero hay un pequeño problemita en el cual no cuadra la visión de Steve Jobs con la visión de Sam Altman, y ahí está mi duda. A Sam Altman se le han ido bastantes personas. Los dos más grandes son Mira Murati, la CTO, e Ilya Sutskever, ¿no? Su científico principal en IA. Son las dos cabezas más importantes. Greg Brockman también se fue, luego volvió, pero Sam Altman se ha empezado a quedar solo. Sam Altman fue despedido de OpenAI y luego de ser despedido fue restituido 2 días después. A lo Jesucristo resucitó. Pero en ese momento se tuvo que meter Satya Nadella de Microsoft a rescatarlo. Satya quedó muy enojado. Él en una entrevista dijo bastante serio: no me gustan las sorpresas. Las sorpresas son malas para el negocio, dijo. Es más, él estuvo a punto de desaparecer OpenAI porque le ofreció a todos los trabajadores de OpenAI venirse a trabajar a Microsoft. Dijo, si quieren, vénganse todos a Microsoft y abrimos un departamento de IA. Si se hubieran venido todos los empleados de OpenAI, desapareció OpenAI. Entonces, Satya quedó bastante enojado. Y desde entonces, no se pelearon Satya con Sam Altman, no han peleado, pero Satya Nadella desde entonces ha buscado un montón de alianzas para no depender de OpenAI. O sea, sigue siendo su tecnología principal, pero a lo que quiero llegar es que algo hay ahí que no se dice, pero algo raro hay en Sam Altman, algo turbio. Claro, Steve Jobs también era súper turbio, ¿no? O sea, está lleno de historias de cómo le gritaba a la gente y cómo los maltrataba. Pero la diferencia es que él creaba grandísimos productos, pues, ¿no? Y mucha gente, incluso la gente a la que más presionó, cuando los entrevistan dicen, sí, Steve Jobs era una mierda, pero las cosas que creamos fueron tan fantásticas que no me arrepiento. En cambio, OpenAI, hasta GPT-4o, todo iba perfecto. La presentación de GPT-4o fue una maravilla, fue una hermosura. Fue, para mí, la presentación más increíble de inteligencia artificial hasta la fecha, ¿eh? O sea, ni el Google I.O., el último, no. La presentación de GPT-4o fue la cosa más hermosa que haya visto en inteligencia artificial. Cuando presentan al ChatGPT que habla, que canta, que se ríe, que te enamora, que mira. Pero siento que ahí hubo un quiebre. Al día siguiente o a la semana siguiente se fue Ilya Sutskever. Poco después se fue Mira Murati, la chica que presentó que hizo esa presentación. Y salió O1. Y dijimos, ok, tiene sentido, un modelo que razona, Omnimodal 1, para no seguir con las ok. Pero luego sale O3 y nos decimos, ¿y el O2? ¿Y el O2? ¿Dónde está el O2? ¿Por qué de 1 saltan a O3? Y luego GPT 4.5 y dijimos, aguanta, ¿no era que ahora era GPT 4o? ¿Es GPT 4.5o o a secas? No, es GPT 4.5 a secas sin el O. Ok. ¿Para qué? ¿Para qué? Luego sacan GPT-4.1. Del punto 5 retroceden. En vez de avanzar, retroceden. Y es como, ¿qué? Y luego el otro es High, el otro es Mini. ¿Qué más hay ahorita? Creo que hay hasta O4 Mini, O4 Mini High. Y es como, Dios, ¿qué pasó acá? Todo se fue al diablo. Ahorita la línea de productos de Apple también es un enredo, ¿cierto? Pero en los tiempos de Steve Jobs, el enfoque era brutal. Había un enfoque, o sea... Es más, Steve Jobs siempre decía que no hay que sacar más productos. Tenía un enfoque muy claro en pocos productos. Para mí, ahí hay un gran problema. No hay una visión clara. Siento que OpenAI está desenfocada. Entonces me surge la duda de si Sam Altman realmente tiene lo necesario para ser el nuevo Steve Jobs junto a Johnny Ive. Ahora, ¿qué dispositivo va a ser? Supuestamente no van a ser ni lentes ni reloj, porque también yo pensaba en un relojito, que es pues lo que tendrías. Un teléfono no, obviamente no va a ser un teléfono. Sam Altman lo ha dicho, no va a ser un teléfono. Sería un suicidio hacer un teléfono más. Y no solamente por el hardware, porque hacer un teléfono decente, todo el hardware que implica es una locura, pero ahora súmale el sistema operativo, que sería Android, porque crear un sistema operativo de cero es una tarea monumental. Teléfono no va a ser, reloj no va a ser, gafas tampoco van a ser, o sea, son filtraciones, ¿no? No es que Sam Altman lo haya dicho públicamente, pero al final de cuentas todo se va filtrando. Todo indica a que va a ser un dispositivo sin pantalla, que se controlaría por voz y al que podría ser tu asistente. Ahora, es curioso porque, ¿se acuerdan del Human AI? Voy a buscarlo por acá. ¿Se acuerdan del Human AI, este de acá?
fue un fracaso. Este que se ponía al pecho con un imán y que tenía un proyectorcito que en la mano te proyectaba, pues no tenía pantalla, supuestamente para reducir tu dependencia al teléfono. Es un argumento que fracasa desde el... O sea, no sé por qué a este inversionista le dieron plata a esto, pero ¿saben qué es lo curioso? Que Sam Altman fue inversionista de esto. Repito, Sam Altman fue inversionista de esto. ¿Eso es bueno o es malo? Las dos cosas. Es bueno porque él sabe en qué fracasó, y saber en qué fracasó un producto también te da la ventaja para saber cómo hacerlo funcionar. Pero es malo por la misma razón. Ya lo intentó una vez y no funcionó. Claro, pero él no dirigía, él simplemente era inversionista. Él no dirigía el diseño de producto. Otra cosa es tener a Jony Ive al lado. El tipo que tiene sobre sus hombros crear la iMac, crear el iPod, crear el iPhone, crear la MacBook, crear el iPad, crear el Apple Watch. O sea, ¿te imaginas tener al genio detrás de todo eso, detrás de tu producto? O sea, eso es una garantía. Esa es una garantía, definitivamente, ¿no? Human AI se vendió, le fue terrible. Sam Altman fue uno de los inversionistas, así que ahí tenemos un ejemplo de un producto que no funcionó. Pero aparentemente va a ser algo similar. Aparentemente va a ser un producto sin pantalla al que tú le puedas hablar. Un producto supuestamente muy pequeño. Este Human AI es muy grande. Según las reviews pesaba y te quemaba el pecho, porque al tener una batería se calienta y te quemaba el pecho. Era bastante incómodo según los que lo revisaron. Entonces lo que se dice, los rumores, es que va a ser un dispositivo pequeño, como tal vez un cuadradito, un cubito, que te lo puedas poner de un collar y ponerlo ahí incluso dentro de la ropa para que no se vea, que te puede estar escuchando, al que tú le puedes hablar. Aunque claro, hablarle si estás en privado, chévere, pero si estás en un lugar público es un poco incómodo estarle hablando de tu vida personal. Y no solamente incómodo, imagínate que estés en un lugar bullicioso, en un concierto. Es imposible. Un teléfono tú lo sacas y tomas una nota. ¿Cómo lo haces en un lugar bullicioso con este tipo de dispositivos? No lo sé, pero si alguien lo sabe, es Jony Ive. De eso no tengo ninguna duda. O sea, es el diseñador industrial más grande del mundo, más importante del mundo, ha creado los productos más grandes de la tecnología del siglo. Si alguien sabe cómo hacer que esta vaina funcione, es Jony Ive. Y por eso OpenAI ha pagado $6.500 millones por la mente maestra que sabe cómo hacer que un producto funcione. ¿Sam Altman tiene la tecnología? No sé si Sam Altman sea el visionario, el Steve Jobs que necesita Jony Ive, no lo sé. Honestamente no lo creo, opinión mía, quizás nos sorprenda y total que sí lo era, pero lo que sí sabemos, porque ya lo demostró por décadas, es que Jony Ive sabe cómo hacer que esta vaina funcione. Así que es probable que funcione. Y hay una última y con esto cierro. Hardware. OpenAI tendría que hacer hardware junto a Jony Ive, porque Jony Ive se especializa en hardware, ¿no? Hacer un device, un dispositivo. Migrar del software al hardware es un desafío muy grande. Es un desafío demasiado grande moverse del software al hardware. Es pivotear tu modelo de negocio, es pivotear tus procesos internos, tu producción, distribución. El software se distribuye por internet. Lo subes a la nube, la gente entra a un dominio y ya está. Distribuir hardware es otra cosa, ¿no? Necesitas cadena de suministro. Necesitas cadenas de distribución, necesitas tiendas que lo vendan. El nivel de logística es brutal. No digo que no puedan, solo que es otro negocio. Google, para entrar al hardware, ¿cuánto tiempo tardó? Google es una empresa de software, no es de hardware. ¿Cuánto tiempo tardó Google para entrar al hardware? Microsoft es otra empresa de software, no es empresa de hardware. ¿Cuánto tiempo tardó Microsoft en entrar al hardware? Siento que OpenAI quiere entrar demasiado pronto al hardware. Entiendo sus motivos, pero me preocupa. No, de verdad tengo una duda muy grande. ¿Qué nos garantiza que OpenAI va a poder hacer el pivoteo del software al hardware? Nada. Quizá lo logre, pero el reto es brutal. El reto es brutal. Y eso fue. Espero que les haya gustado la review, el análisis. Creo que fue bastante largo. De hecho, hay un detalle final, y es que el anuncio fue en medio del Google I.O. y han dicho que el producto lo van a mostrar el próximo año. No es casualidad que lo muestren en el Google I.O., simplemente es para hacer hype y que la gente empiece a hablar mucho y quitarle prensa al Google I.O., porque Google es su principal competidor. Esa historia ya la sabemos. Pudieron lanzarlo una semana después, una semana antes, porque al final no lanzan ningún producto. Al final dicen, lo vamos a anunciar el próximo año. Entonces, ¿para qué diablo me lo pones en medio del Google I.O.? Para quitarle prensa al Google I.O. Es obvio. Pero bueno, la semana pasada nosotros hablamos del Google I.O., así que al menos en EDTeam le hemos dado su lugar a cada uno. Un nuevo curso presencial llegó a EDTeam. Se trata del curso Programación desde cero con inteligencia artificial.
un curso en donde aprenderás a programar desde cero integrando la inteligencia artificial en todas las etapas del desarrollo del software. Te esperamos este 28 de junio en Lima. Compra tu entrada en ed.team/cursos/programación y asegura tu cupo. Los asientos son limitados. Nos vemos en clases.